A todos los presentes. Quiero saludar a todas las personas que están presentes en esta jornada panamericana de esclerodermia pediátrica. Es un gusto para mí participar de estas jornadas. Quiero agradecer a la señora Mónica Ramírez y también a Ana Salas por la invitación que me hicieron. Yo soy de Sucre, la capital de Bolivia, y bueno, vamos a iniciar con estas jornadas con la temática apoyo emocional para familiares y cuidadores. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco sobre lo que es la esclerodermia. Es importante que los padres de familia tomen en cuenta qué es la esclerodermia, ¿no? ¿Qué provoca esta enfermedad? También es importante tomar en cuenta que no solamente las reacciones van a ser físicas, sino que también va a haber manifestaciones emocionales y conductuales en el niño que presenta esta enfermedad. El impacto psicológico en los familiares y cuidadores ante el diagnóstico va a ser muy significativo. El rol del psicólogo en el proceso de enfermedad de la esclerodermia va a influir bastante en el entorno social, familiar, las estrategias para cuidar el estilo de vida, no solamente del paciente, sino también de los familiares y cuidadores, y las estrategias para afrontar el proceso de enfermedad de los pacientes pediátricos. Entonces, en función a todo esto, va a ir desarrollado lo que es la temática del apoyo y contención emocional a la familia. Hay que tomar en cuenta que la esclerodermia es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, es compleja, es autoinmune, que no solamente va a afectar la piel, sino que también va a afectar a otros órganos del cuerpo, ¿no? Esta esclerodermia va a tener dos tipos, que es esclerodermia localizada, que obviamente va a estar afectada y comprometida la piel, y no así los órganos del cuerpo. Y por otro lado tenemos la esclerodermia sistémica, ¿no? Que va a afectar la piel y otros órganos del cuerpo, como el corazón, los pulmones, los riñones, y así, ¿no? Entonces, esta enfermedad lo que va a provocar son síntomas, unos síntomas que van a estar asociadas o más bien relacionadas con el endurecimiento de la piel. La piel se vuelve más rígida, más tensa, más acartonada. Va a haber pérdida, a consecuencia de eso va a haber pérdida en la movilidad, va a haber un dolor y sensibilidad en las articulaciones, ya sea en las manos, en los pies. Va a haber problemas respiratorios, sus pulmones se van a poner, van a estar comprometidos, va a haber problemas gastrointestinales, ¿no? Que eso va a provocar, por ejemplo, que los pacientes o los niños que presenten esta enfermedad no puedan tragar, no puedan comer, inclusive va a haber alteración de la alimentación y todo eso. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones emocionales y conductuales que pueden provocar esta enfermedad? En los niños es un poco más complejo en el tema de las reacciones que podrían presentar. Hay que tomar en cuenta que cuando son pequeños, los niños menores de 6 años son más dependientes a los papás. Hay mucho más, inclusive, sobreprotección de parte de los papás. En el caso de estos niños, nos cuesta un poquito darles la información, hacerles conocer qué es lo que tienen, por qué tienen que ir a las consultas, por qué tienen que hospitalizarse, ¿no? Cuando ya son un poquito más grandecitos, a partir de los 6 años para adelante, nosotros ya podemos explicarles y ellos ya van a poder entender y comprender estas situaciones. Entonces, las reacciones van a estar asociados en la parte física cognitiva. Seguramente va a haber fatiga, va a haber un poco de tensión, inquietud en el niño, va a haber irritabilidad, agresividad y preocupación. Muchas veces los niños tienen cambios significativos en la parte cognitiva. En la parte emocional y los sentimientos va a haber tristeza, enojo, culpa. Cuando los niños no se sienten bien, empiezan a manifestar sus emociones con su comportamiento, ¿no? Entonces también va a haber un momento de confusión, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine a consulta? ¿Por qué?
¿Por qué a mí? Entonces, los niños se van a poner más sensibles inclusive ante estas situaciones. En la parte conductual va a haber mucho llanto. Eso siempre pasa, por ejemplo, en el tema de las hospitalizaciones a los niños. Los niños entran en un proceso de desadaptación, ¿no? O sea, ellos entran en un proceso de dependencia con los papás, no quieren que nadie los toque, que nadie los mire, sienten pánico, sienten mucho miedo. Buscan huir del lugar, entonces estas conductas se van a manifestar en ese sentido. En cuestión de los pensamientos va a haber mucha confusión, va a haber preocupación, inclusive incredulidad, alucinaciones breves. Los niños van a estar muy cambiantes en su conducta, en sus emociones, y nosotros como papás pues tendremos que tener la capacidad para poder acompañarlos y contenerlos en cada momento y en cada fase de la enfermedad. El impacto psicológico que va a pasar con mi hijo a partir del diagnóstico va a ser muy significativo, porque hay que tomar en cuenta que pues cada paciente va a tomar la enfermedad, o cada paciente, en cada paciente se va a ver una reacción muy diferente a otro paciente con respecto a su enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la familia? Ellos entran en una etapa de duelo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el duelo no solamente es esa reacción emocional por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de, no sé, de algo que ha sido significativo para mí, por la separación de parejas. Entonces, el duelo también se puede dar por pérdida de la salud. ¿Sí? Entonces los papás ante esa pérdida de la salud de los hijos empiezan a reaccionar. ¿Cómo reaccionan? Con negación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos ven esta situación como algo que no fuera real, ¿no? No pueden creer lo que ha pasado, o sea, no pueden creer que su hijo tenga eso. Por eso es importante el diagnóstico, es importante que los médicos, el plantel médico dé un buen diagnóstico para que los papás, pues también más allá, entren en una conciencia de situación. Entonces, en esta etapa de la negación, los papás van a empezar a buscar eh, y más información, van a empezar a buscar inclusive más, no sé, quizás hasta llegar a ver la manera de llevarlos a otros lugares, a otros países, para ver si realmente su hijo tiene esclerodermia, ¿no? Entonces, posterior a eso pasamos a una etapa de ira. Aquí surge el enojo, ¿no? Buscar culpables. A veces entre los papás lo que hacen es, tú tienes la culpa, tú tuviste la culpa, tú no lo cuidaste, es que es tu responsabilidad. Entonces empezamos en un momento de echarnos la culpa, de sentimientos de injusticia. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mi hijo? Entonces empezamos a preguntarnos preguntas sin respuestas. Entonces entramos en un momento de irritabilidad, ¿no? Después de eso vendrá pues la negociación, ¿no? Tenemos todavía tener un poco de esperanza de que estas experiencias sean diferentes. Em, Se desea volver a la vida como era antes, se desea volver a encaminarnos, estar mucho mejor, ¿no? Entonces hay esa etapa de negociación que también tenemos que sufrir los papás. Ahora bien, tenemos la etapa de la depresión. Aquí se vuelven más conscientes de la pérdida de la salud y hay más tristeza, hay más rechazo de estar con otras personas. Prácticamente los papás que se hacen cargo de estos niños que presentan la esclerodermia entran en un momento donde que dejan su vida social y se preocupan más de su hijo, entonces se centran más en ellos, los cuidan más, los sobreprotegen más, entonces también entran en incertidumbre y miedo, mucho miedo. Posterior a eso viene la etapa de la aceptación, ¿no? Esta etapa de la aceptación es muy importante porque tenemos que haber pasado todas las etapas para llegar a tener nosotros conciencia de situación. O
sea, nosotros ya sabemos el diagnóstico, nosotros ya estamos conscientes de que nuestro hijo tiene ese problema y lo que tenemos que hacer es reflexionar y mirar para hacia adelante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos? ¿De qué forma nosotros vamos a ayudarle a partir de la enfermedad que ellos tienen? Hay que tomar en cuenta que cada paciente es único. Las reacciones que se van a dar a consecuencia de esta enfermedad en cada paciente van a ser diferentes, ¿no? Entonces, el paciente va a ser único y por ende la familia tendrá que dar una contención positiva a este paciente que lo va a necesitar durante muchas fases de la enfermedad. Entonces, aquí la familia tiene que ser la contención positiva, la familia tiene que dar mucho cariño, tiene que dar mucho amor, tiene que dar mucha estabilidad, mucha seguridad al paciente, ¿sí? Porque el paciente cuando son menores de edad, cuando son muy pequeños, no pueden entender y no pueden comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, aquí también el equipo multidisciplinario va a tomar un rol muy importante, que es el de dar una buena información, el estar en todos los procesos, en todas las fases de la enfermedad, el informar de la mejor manera, ya sea desde los reumatólogos, desde los neumólogos, desde los intensivistas, desde la parte de psicología inclusive, que va a hacer un papel muy importante en este proceso, ya que desde la parte de psicología lo que se tendría que hacer es una evaluación, ¿no? Del paciente, un diagnóstico, una intervención y ese apoyo, contención que se tiene que dar a la familia, ¿no? De coadyuvarles, darles estrategias de afrontamiento, estrategias para que puedan ellos afrontar esta situación de la mejor forma. Por otro lado, está el tema de las estrategias para cuidar el estilo de vida de los familiares y cuidadores, ¿no? Hay que tomar en cuenta que como cuidadores tenemos que ser responsables también de nuestro cuidado personal, ¿sí? El cuidado personal es muy significativo. Nosotros, al ser padres, madres, familiares, cuidadores de estos niños que van a presentar esta enfermedad, somos prácticamente los que vamos a estar durante muchos días, durante los momentos buenos y malos de la enfermedad. Por lo tanto, eso significa que el cuidado personal va a ser muy significativo. Yo también debo descansar, yo también debo cuidarme, debo comer bien, debo dormir bien, porque si yo estoy bien, yo podré cuidar a esa persona que me necesita, esa persona que no se va a poder cuidar sola y que va a necesitar de mí. Entonces, el cuidado personal y la conciencia de situación y de enfermedad también va a ser importante. El comunicar es muy importante porque hay que tomar en cuenta que si yo no expreso lo que pienso y siento y yo me callo y yo me guardo mis cosas, esas tristezas que yo tengo, pues yo no voy a estar bien mentalmente. Entonces yo debo comunicar, debo buscar a alguien que me escuche, a alguien donde yo pueda vaciar todos esos sentimientos, todo ese malestar emocional que yo tengo. ¿Sí? Puedo vaciarlo a través de palabras, puedo escribir, puedo, no sé, hacer ejercicios, puedo escuchar música, pero también me debo dar un tiempo. Y también el tema de la enfermedad no solamente significa que la mamá o el papá se haga cargo, yo debo delegar esas funciones a otros integrantes de la familia que también me puedan coadyuvar en este proceso, en esta fase de enfermedad de mi hijo. Debo ser al mismo tiempo empática, ¿no? Empática con mi hijo. Muchas veces no podemos entender por qué mi hijo está tan irritable, por qué está tan enojado y a veces no nos ponemos en su lugar. Hay que tomar en cuenta a nosotros como papás, tenemos que ser doblemente tenemos que saber entender qué es lo que le puede estar pasando al niño. Tenemos que tener la capacidad para poder comprender que no somos nosotros los que estamos en realidad sufriendo esos dolores físicos, ¿no?
sino que son ellos, pero también nosotros lo sentimos por las manifestaciones que hacen ellos. Ahora, la regulación emocional es importante, ¿no? Yo debo regular mis emociones. Sé que es importante la alegría, es importante tener en algunos momentos miedo, en algunos momentos estar triste, son importantes, pero cuando veo que una de mis emociones está en desequilibrio, es más notoria, entonces yo debo autoobservarme y yo también debo cuidarme y debo gestionar mis emociones. Y si no lo puedo hacer sola, debo buscar un profesional que me pueda ayudar a gestionar mis emociones, ¿no? El mindfulness también nos va a ayudar mucho, el yoga, el caminar, el despejarse un momento. También como papás necesitamos un descanso. Por otro lado, están las estrategias para afrontar el proceso de enfermedad de los pacientes. Hay que tomar en cuenta que cada paciente, como les dije al principio, van a tener una reacción diferente ante la enfermedad. En la mayoría de los casos hay poca adherencia al tratamiento, ¿no? Nosotros como papás tendremos que acompañarles en ese proceso de adherencia al tratamiento. Tendremos que acompañarles cada momento con mucho amor, con mucho cariño, no por el hecho de que el paciente tenga esa enfermedad o de repente esa enfermedad le va a limitar a ciertas cosas, no es que el paciente no va a poder hacer ya nada, ¿no? Entonces nosotros tendremos que observar qué cosas podría hacer el paciente. ¿Qué habilidades podríamos sacar de eso que tiene, de eso que siente, ¿no? Entonces, podemos jugar con ellos. El juego es muy importante, ¿no? El hecho de compartir, de yo jugar con mi hijo en estos momentos tan difíciles, de yo poder entenderle, de yo poder contarle un cuento, que él pueda sonreír por lo menos unos minutos, un momento, ¿no? Y yo poder acompañarle en este proceso va a ser importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo primordial es no solamente cuidar a mi hijo que está pasando esta enfermedad, yo también debo cuidarme como familiar, como cuidador, porque no nos olvidemos que si nosotros no nos cuidamos, tampoco no vamos a cuidar a esos pequeñitos que nos necesitan. Bueno, espero que les haya gustado mucho la charla y nada, muchas gracias.